Bienvenidas a Coleccionando Marcapáginas. Yo soy Yatis y hoy estamos ante el vídeo más esperado del año, mis mejores lecturas de 2024. Creo que no soy la única que espera como agua de mayo los vídeos de mejores lecturas del año anterior, porque creo que son un buen resumen, una buena fotografía de qué tal ha ido el año pasado. En mi caso ha ido fenomenal en cuanto a lecturas, porque es el año que más he leído desde que tengo registros. Y me apuraría a decir el que más he leído en mi vida. He leído 88 libros, o sea, ¿cómo? ¿Cuándo? No lo sé. Sí que es verdad que muchos de ellos son relatos cortos o son mangas, que es algo que se lee más rápido, pero al final me los he leído, quiero decir, o sea, he invertido ese tiempo, aunque sea 1 hora, 10 minutos, en leérmelo, entonces pues estoy súper contenta por ello. Esto también hace que haya habido muchísimos libros que me hayan gustado y también muchos libros que han estado un poco en la media, ni que sí ni que no. Afortunadamente no ha habido libros catastróficos, no muchos al menos, ya os hablaré de los que menos me han gustado, pero hoy estamos con los que más me han gustado. De hecho, echando la vista para atrás, diría que podría haber hecho un top de 15 libros, o sea, 10 libros y 5 cómics que me han flipado este año, pero he decidido acotarlo un poco. Y aún así, ya que normalmente hago un top 5 de mejores lecturas, dado que este año he leído más del doble que normalmente, pues voy a hacer un top 10 de mis mejores lecturas. Empezamos bien el año con Dragón de Guante Blanco de Sergio S. Morán, la cuarta parte de la detective Parabellum. Una saga que a mí me encanta, de fantasía urbana, ambientada en España, con una detective muy particular. Verónica Guerra es una mujer de armas tomar que no se amedrenta ante ningún personaje de la mitología, ya sea patria o extranjera, y que ha vivido numerosas aventuras hasta llegar a este cuarto libro, que es un poco más de transición. A mí, aún así, me maravilló. Me encanta cómo este autor recupera personajes conocidos y no tan conocidos, fantásticos, y cómo los reinventa y les da una vuelta. Me gusta muchísimo. También cómo habla del trauma, cómo habla del dolor, cómo habla de superar las pérdidas y de encontrar tu camino. Todo ello en un tono de humor que a mí me encanta. Yo me río muchísimo con este autor y de hecho no tengo ahora mismo en físico el cuarto porque se lo he dejado a mi cuñado, que también le encanta, y nos gusta muchísimo mandarnos referencias que hemos visto en el libro y que nos han hecho gracia, porque de verdad sabe cómo hacer una buena fantasía urbana con su buena dosis de comedia, pero sin dejar de lado por ello la profundidad de sus personajes, que se hacen de querer y que son maravillosos. Y yo todo lo que publique este autor, especialmente si es de la detective Parabellum, me lo voy a leer. De estos libros ya tenéis reseña en el canal y son los libros del universo de Prácticas Mágicas de Naikari Diosdado. Por un lado, Prácticas Mágicas, y por otro, Magia en Cadena, que es su segunda parte. Ambos son maravillosos. Reconozco, ya os lo dije, que creo que Magia en Cadena me llegó más, quizá por los temas que toca, pero ambos os lo recomiendo muchísimo. También tienen ese toque de fantasía, no es tanto magia urbana, esto es más fantasía, un mundo en el que la magia está bastante instaurada en la vida y en el que el idioma mágico secreto es el euskera. También tiene bastante de mitología vasca, como veis, puntos en común de libros que me gustaron bastante, estos los dos a principio de año, que fueron buenísimas lecturas, y el humor. Vais a ver también que eso va a ser uno de los componentes un poco en común que tengan muchos de estos libros, porque ha sido un año que me ha apetecido reírme y escapar un poco, así que me parecen geniales para eso. Son súper cortitos, además estos son minúsculos, se leen muy rápido, me encanta cómo están escritos, me encanta cómo escribe Naikari y cómo nos introduce poco a poco pues su universo y todo el world building de una manera maravillosa. También os he hablado ya en algún wrap-up de lo muchísimo que me ha fascinado el mundo de los dragones de té. Por un lado, la Sociedad de los Dragones de Té, y por otro, el Festival de los Dragones de Té, que son los dos que me leí en 2024. Hay un tercero que pedí a los Reyes Magos y que ya me he leído para este 2025, pero yo os hablaré de él. Por de pronto, en 2024 leí estos dos y me fascinaron muchísimo. Tanto la fantasía tan cozy, tan mona, tan fantástica, y nunca mejor dicho, que tiene de estos dragoncitos que producen hojas de té y que en esas hojas, aparte de un sabor increíble, guardan muchos de los recuerdos de sus vivencias. Entonces es un poco como recordar esos momentos buenos que has pasado con tu dragoncito, que es una especie de mascota, pero son bastante caprichosos, y hay que cuidarles bien. Y con esta excusa pues conoceremos a distintos personajes que se enfrentan a retos, a decisiones en su vida, pero todo enfocado desde ese ambiente, pues eso, optimista, cozy, bonito y
que está contado con el mejor dibujo, bueno, no sé si el mejor, pero uno de los dibujos más increíbles, más evocadores y que más me han gustado nunca en mi vida. O sea, ya os dije que me encantaría poder comprar todo láminas de estas ilustraciones, pero bueno, como no se puede, yo me contento con tener los libros, que son, vamos, son una fantasía y yo os los recomiendo muchísimo. La muerte de Vivek Oji de Aguaeke Emezi es una historia que para nada me esperaba que me gustase tanto. O sea, pero para nada. Es un libro que yo tenía más o menos en mi radar porque me encantó Mascota del mismo autor, que lo publicó Crononauta, me lo leí el año pasado, si no me equivoco, el anterior, y me gustó un montón. Pues como ya le tenía con el ojo echado, pues lo vi en la biblioteca como nuevas adquisiciones y dije, pues lo voy a leer, que es así finito, tal. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! O sea, cómo me transportó a la historia, cómo me hizo sentir, preocuparme por los personajes, estar todo el rato pensando en el libro. Cuando no estaba leyendo, estaba pensando en el libro. O sea, me pareció fascinante. Nos habla de una persona que evidentemente muere en Nigeria, si no me equivoco es en los años 90, y nos hablan un poco de su vida, de cómo ha llegado a ese punto, y también de qué ha sido después de su muerte, cómo se lo han tomado la gente de su alrededor. Todo ello condicionado porque Vivek era una persona queer y que por tanto se escapaba de las convenciones sociales. Para mí no solo es que la historia sea súper interesante, que los personajes estén muy bien definidos, que puedas entenderles y puedas comprenderles, sino que me encanta cómo está escrito. O sea, creo que es una delicia leerlo y os lo recomiendo muchísimo. Seguimos con un libro que llevaba mucho tiempo pendiente de leer en mi estantería y este año por el mayo Sci-Fi me lancé, y es Una mirada a Alice B. Sheldon de James Tripty Jr. Vamos, Alice B. Sheldon, que es su seudónimo James Tripty Jr. Ya os hice una reseña en el canal, si no me equivoco, hablándoos de este libro, así que no me quiero enrollar mucho, pero básicamente son varios relatos de la autora y un discurso al final, y un ensayo, puede ser, y todos ellos están contextualizados y está como explicado un poco el momento vital en el que ella los escribió y también pues datos sobre cómo fueron editados, cómo fueron recibidos por el público, etcétera, etcétera. Entonces vas viendo la evolución de esta mujer como escritora en sus distintas fases, con el seudónimo de James Tripty Jr., con otros seudónimos, etcétera, a la vez que disfrutas de unos relatos maravillosos, exquisitos, súper interesantes, súper inteligentes. Son relatos antiguos, hay que tenerlo en cuenta. Hay cosas que dices, bueno, esto ya se ha explorado 1000 veces, ya, pero es que quizás Alice fue la primera. Entonces hay que ponerlo eso en valor. Creo que es una edición que merece muchísimo la pena, ya os digo, porque no solo nos presenta unos relatos súper merecedores de nuestra atención, sino que están contextualizados, que están explicados de una manera que hace que le saques muchísimo más partido. Así que os la recomiendo. Ahora voy a hacer un poco de trampita y es que os voy a hablar de dos cómics que leí casi seguiditos, entonces en mi cabeza están bastante relacionados y que no he podido elegir uno por encima del otro, así que os voy a hablar de los dos. Por un lado está Piel de hombre, que es una historia que nos habla de una mujer, imaginaos como en la Edad Media, ¿no? Como situado en la Edad Media, que se va a casar con un hombre que no conoce y que, abrumada con esto, pues va a hablar con su tía, la cual le confiesa un secreto familiar, y es que ellas tienen una piel de hombre, y una vez te la pones, pues pareces un hombre, aunque sigues siendo la misma persona, y puedes como disfrutar de las libertades de ser un hombre, y en este caso, pues puede conocer a su marido, a su futuro marido, de una manera como más distendida y de hombre a hombre. Entonces plantea situaciones súper interesantes, creo que tiene un trasfondo muy chulo. El dibujo no es que me volviera loca, pero que creo que encaja muy bien con la historia que está intentando contar, porque me recuerda bastante a los manuscritos iluminados, etc. Entonces creo que queda muy bien en conjunto. Es una historia que no os podéis perder. Y por otro lado está Esos días que desaparecen, una historia más de ciencia ficción en la cual un joven un día despierta y se da cuenta que no recuerda nada de lo que pasó el día anterior. Es decir, para él se había metido a la cama un martes y hoy era jueves, ¿y qué pasó el miércoles? Es decir, él no siente que haya vivido ese día, pero en cambio la gente le dice, sí, fuiste al trabajo, hablaste con no sé quién, hablaste con no sé cuánto, en plan, viviste ese día. Pero él no es consciente para nada de ello y empieza a darse cuenta que cada X días desaparece. Cada X días él deja de vivir en su propio cuerpo y otro sí mismo empieza a vivir, es decir, como si tuviera dos personalidades. Una vive los días pares, otra los impares y cosas así. Entonces es como poco a poco, bueno, cómo va descubriendo esto y cómo va gestionando el que dos personas vivan una única vida. Piel de ciervo fue un libro que leí gracias al club de lectura de Voces de lo Insólito y que, como ya os comenté en la reseña que también tenéis en el canal,
no tenía mucha intención de leer, no era un libro que a priori me llamaba la atención, pero que me tocó muchísimo el corazón. Es una historia muy clásica, de hecho, si no me equivoco, es como de los años 90, pero es una historia clásica de fantasía, de una princesa que tiene que superar pues unas pruebas bastante duras, digamos, con la ayuda de su perrita de Ceniza, que es una galga, que va con ella y que está todo con este aura de magia, de cuento clásico, que la verdad me llegó muchísimo. No sé si es por cómo está escrito, por la historia en sí, pero yo empaticé un montón. De hecho, se me cayeron sus buenos lagrimones leyéndola. Es una historia que tiene partes muy duras, que os aviso que leáis los avisos de contenido, porque puede ser difícil para algunas personas, muy difícil, pero que creo que merece un montón la pena. Que si sois fans de esa fantasía más tradicional, más de cuento clásico, este libro os va a encantar. Ya vamos acercándonos al final, nos quedan solo estos dos libros y mi súper favorito, y uno de ellos es Bienvenidas a la librería Hunan Dong de Han Borum. De este libro también nuevamente tenéis reseña, os he hablado mucho en el canal de los libros que más me han gustado este año, y fue un libro que se sitúa dentro de la corriente healing, de la corriente como que te cura de la literatura coreana, y a mí, sinceramente, fue lo que hizo. Fue un libro que me transmitió una paz, que me dio unas fuerzas que yo en ese momento no sabía que tenía y que necesitaba. Nos habla de una joven que ha dejado su trabajo para montar una librería y que en los tiempos que corre todo el mundo piensa que es una decisión muy temeraria, pero ella sigue adelante. Al principio, sinceramente, porque no tiene otra cosa, ha tomado esa decisión y no le queda otra que seguir adelante, modo supervivencia, pero poco a poco ella también se irá enamorando de su propio proyecto. Nosotras, como lectoras, la vamos acompañando en las distintas decisiones que toma, de las propuestas que hace y, por ejemplo, cómo contrata a un compañero para que sea barista, y convertir esa pequeña librería también en una cafetería, digamos, en un lugar de reposo, de paz, un lugar en el que la gente puede ir para alejarse de sus problemas y encontrar su paz mental. Y eso es precisamente lo que a mí me ha producido este libro, lo que yo creo que os puede producir y que yo lo recomiendo muchísimo, de verdad. A mí es un libro que me ha curado el corazoncito, que me ha parecido súper tierno y que en momentos malos desearía volver a leer. De este libro aún no tenéis reseña del canal, pero la vais a tener porque le necesito hacer reseña, y es Para aprender si la suerte no sonríe, de Becky Chambers. Descubrí a esta autora el año pasado con Monje y Robot, que fue de mis mejores lecturas, que yo os recomiendo por activa y por pasiva, que no dejo de hablar de él, así que tenía muchas ganas de leer su nueva novela publicada por Crononauta y ha sido todo un acierto. Fue la última novela que me leí en el año, de hecho me la acabé el propio 31 de diciembre y es que esto es una maravilla. Es que es una locura. Es una historia de astronautas sobre 4 personas que están en una misión espacial para investigar 2 planetas y un satélite, si no me equivoco, y aprender de esos lugares. Explorar la vida que hay allí, porque han detectado que hay vida, son exoplanetas que están fuera de nuestra galaxia, y han detectado que hay vida. Pues quieren aprender sobre las distintas formas de biología, también sobre geología, sobre cómo se conforma el planeta, etc. Y es una investigación puramente científica. No intentan sacar nada ni llevar allí a la humanidad. Es una cosa mucho más hop punk, diríamos. Digamos que es una visión mucho más positiva de estas misiones espaciales que siempre nos cuentan, en la cual pues la Tierra es un desastre y tenemos que buscar otro planeta. Pues no, en este caso simplemente, aunque la Tierra es un desastre, queremos aprender, queremos seguir teniendo como esa curiosidad por lo que hay fuera de nuestro planeta para simplemente saber más, conocer mejor el resto del universo. Los 4 protagonistas son súper chulos, cada uno son muy diferentes entre sí, están muy bien perfilados, además les conocemos durante mucho tiempo porque esta investigación no lleva un día ni dos, lleva años, y vamos viendo cuáles son pues sus dudas éticas, sus descubrimientos, sus peleas, sus momentos más positivos y bonitos, y creo que plantea unas cuestiones tan interesantes, plantea un futuro tan chulo de imaginar. Yo de verdad creo que es una novela que, si os gustan los viajes espaciales, os va a chiflar. La forma en la que está contado, la imaginación que tiene Becky para inventarse esos planetas. Luego al final hay una entrevista con su madre que creo que aporta muchísimo porque su madre es científica. Entonces cuenta cómo su madre ha sido una gran ayuda, entre otras personas, para diseñar y perfilar toda la parte más de ciencia, de biología que hay en esta historia. Chulísima, de verdad, merece un montón la pena, ha sido todo un viaje espacial, y yo os lo recomiendo enormemente.
Y ya por fin llegamos a mi mejor lectura de 2024, que aunque creo que no tiene reseña, os la he mencionado muchísimas veces, he sido muy pesada con ella por Twitter, por aquí, por todos lados. De hecho, no lo tengo físicamente porque se lo he dejado a un amigo. O sea, yo sigo en mi cruzada para que todo el mundo se lo lea. Y es Intrínganques contra el sistema democrático de Virginia Uribe de la Rosa. ¡Qué maravilla! Es una historia de aventuras con todo el humor de los Monty Python, absurdo pero inteligentísimo a la vez, que hace que no puedas soltarlo y, por supuesto, no puedes parar de reírte. Nos habla de Intrínganques, que vive en la sociedad helenosia, una sociedad que no puede mentir, que no concibe la mentira. No es que físicamente no puedan, es que no lo conciben. ¿Cómo vas a decir algo que no es verdad? Pero Intrínganques sí puede mentir, y puede mentir muy bien. Por tanto, ¿qué es? Político corrupto. El problema, claro, es que todo lo que propone pues sale mal, se gasta de más de dinero porque se lo queda él, pero claro, como sus compañeros no pueden entender que él mienta o que él se aproveche de las situaciones, pues lo que piensan es que es gafe. Entonces él tendrá que quitarse esa fama de gafe para poder seguir trabajando como político y aprovechándose de la ciudadanía, y para ello acude al oráculo de Pelos, que le pondrá pues una gran prueba que tendrá que cumplir para quitarse el gafe. Esta gran prueba es una mítica historia típica como de Jasón y los Argonautas, etcétera, que le hará recorrer ese mundo e ir pasando pues distintas dificultades, todas divertidísimas, acompañados pues, de una tripulación que es que cada uno es de su padre y de su madre, que también son magníficos, los diálogos son hilarantes y los nombres que son de un cerebro supremo. O sea, yo no sé cómo se le pueden ocurrir nombres tan divertidos a esta mujer. Yo lo disfruté muchísimo, es una de las novelas que más he disfrutado últimamente, de lo muchísimo que me reí, lo bien que me lo pasé, admiraba todo el rato la inteligencia con la que estaba escrita, la imaginación que tenía, y aunque ella siempre diga que sus personajes son súper tontos, creo que hay que ser muy listo para escribir esa clase de personajes. Entonces, bueno, me pareció admirable cómo estaba escrita, que es redonda y perfecta para mi gusto, y si finalmente escribo una segunda parte, yo me voy a lanzar de cabeza porque la disfruté muchísimo. Si busquéis algo así, una historia de aventuras que esté basada en el mundo clásico, la Grecia clásica, pero que tampoco sea históricamente acertada, sino simplemente es una inspiración, yo os lo recomiendo un montón. Y lo que os he dicho antes, que creo que si os gusta el humor de los Monty Python, os va a encantar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, han sido bastantes novelas las que me han gustado, muchísimas, he tenido súper buenas lecturas. La mayoría de ellas son lecturas que me han hecho sentir bien, que es algo que buscaba y que necesitaba este año, y que agradezco muchísimo haber encontrado entre sus páginas. Y nada, como siempre, me encantará leer cuáles han sido vuestras mejores lecturas en los comentarios. Tenéis toda la información en el rinconcito ordenado, podéis darle like al vídeo y suscribiros al canal para vernos en nuevos vídeos, por ejemplo, en el de mis peores lecturas. ¿Qué os parece? Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!